Buenas tardes, feliz mitad de semana. Bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a repasar este tema, este título, no sé cómo les parezca, curioso, interesante, yoga y cristianismo. Vamos a ver algunos aspectos, o más bien algunas diferencias o concordancias que haya entre el yoga, si es que las hay, y el cristianismo. Hebreos 13:9, que ya le dieron lectura, es el texto que quiero leer de nuevo. Y dice, es la primera parte solamente porque es la que se aplica a lo que vamos a platicar, la primera parte del versículo 19. Hebreos 13, perdón, 9. Hebreos 13:9 dice, no se dejen llevar de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. En otras palabras, el consejo del apóstol Pablo, inspirado por nuestro Dios, a la iglesia, a sus hijos, dice, no se dejen llevar como la hoja en el aire, ¿no? Como el tamo, como de allá para acá, para donde se haga el aire, para donde se hagan las influencias, para donde se haga la mayoría, para donde se hagan las teorías o doctrinas actuales. Ahorita tenemos un montón de doctrinas actuales, de doctrinas de tipo religioso y de tipo político y de tipo filosófico. Tenemos un montón de doctrinas que están ahorita en boga, están de moda. Ahora con la tecnología, con el internet, pues llegan fácilmente a todas las personas, ¿sí? Pero aquí en específico dice nuestro Dios que no, que evitemos que las corrientes, las gentes, las influencias nos dejen llevar de aquí para allá. Dice con doctrinas diversas, pero dice y extrañas. Eso es lo que le hace la diferencia. Doctrinas diversas y muchas y de diferentes, pero extrañas. Y extraño, cuando nosotros oímos la palabra extraña, pues es algo raro, algo que causa desconfianza, que no es muy normal, que, ¿sí? Entonces a eso se refiere extraño, ¿sí? Algo con lo que no estamos familiarizados. Hebreos 13:9. Vamos a ver la siguiente después de este consejo de nuestro Dios. Y vamos a ver qué es, primeramente, qué significa yoga o qué es el yoga. La palabra yoga viene del antiguo idioma hindú, dice sánscrito, antiguo, muy antiguo el idioma hindú, no el actual. Dice, sabemos que todos los idiomas van evolucionando, ¿sí? Y entonces tiene este origen hindú y significa unión. Eso significa yoga, unión. Y bueno, esto puede considerarse como, cuando hablamos de unión, pues un enlace, ¿sí? En este caso del yoga, es un enlace que une, según la descripción, la filosofía dice que une el cuerpo, que más la mente y el espíritu, es decir, las tres áreas que componen la vida del ser humano. Entonces, hasta aquí se oye bien, ¿no? Yoga significa unión y, y tiene que ver con el enlazar el cuerpo, el espíritu y la mente. Hasta ahí vamos bien. Dice, el yoga, pues, sería la unión de la conciencia individual con la conciencia infinita. Y aquí ya empezamos un poquito como que a ver algo extraño precisamente, ¿sí? El yoga es la unión de la conciencia individual con la conciencia infinita, aunque podríamos decir aquí que hasta aquí vamos un poco bien porque puede referirse a Dios, ¿sí? Al infinito, dice. En maya, Yog Hag, así se dice, ¿sí? Significa lo que está sobre la verdad. Entonces, aquí tenemos a la derecha una diapositiva, un dibujo que dice yoga para tu cuerpo, para tu mente. Y aquí vemos algunas posturas, algunas posiciones tradicionales de lo que es esta disciplina del yoga. Y entonces,
eh, vemos que son ejercicios, son posturas que nos benefician en la elasticidad, en la fuerza, pero que también, dependiendo del tipo de posición, nos beneficia eh, o activa ciertos órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la primera posición que está al centro ahí dice que esa beneficia el estómago, el aparato digestivo. Luego la de la derecha, por ahí tenemos al cerebro, y luego alguna que beneficia el cerebro, ahí tenemos otra que beneficia el corazón, y luego otra que beneficia por ahí también la actividad cardíaca, sí, esa postura que está al centro abajo, y luego por ahí tenemos otra que vamos dándole vuelta en sentido del reloj, de manecillas del reloj, y entonces vemos ahí otra postura que sí beneficia a los pulmones, y luego otra que tiene que ver con las emociones, y etcétera. Y hasta aquí, pues podemos decir que está muy bien practicar el yoga. No sé cuántos de ustedes han practicado yoga o conocen un poco acerca de lo que es el yoga, eh, pero ¿se acuerdan ustedes ahí donde era eh, el colegio, donde era el colegio de la iglesia adventista aquí en Durango, ahí por calle Fresno? Ahí anterior a hacer la escuela, ahí fue un centro de yoga, una escuela de yoga, ¿sí? Donde había por ahí un maestro que se les llama gurús, y bueno, ese maestro era ahí mero mero, pero tenía sus maestros que impartían a diferentes horarios, con una clase periódica y pláticas de salud, y algunas clases de periódicas programadas de cocina vegetariana, donde era gratuito para todo el que quisiera, a todo el que estaba por ahí yendo a practicar el yoga, pero aparte pudieran invitar a su familia, etc. Y hasta ahí volvemos a decir, qué bien, porque pues es una institución, podríamos decir ahí que la gran fraternidad se llama una institución que beneficia a la salud, a las personas, lo enseñan a comer, lo enseñan a controlar funciones, y gratis, ¿sí? Lo enseñan también a ¿qué más? A cuidar su cuerpo, como vemos aquí con esta serie de ejercicios o posiciones. Vamos bien hasta aquí. Pero luego vamos a ver la que sigue, ¿sí? Vamos a ver, avanzar un poquito a ver qué tiene que ver todo esto, o cuál es el contraste o la asociación con el cristianismo, ¿sí? Vamos a ver la que sigue. El yoga y el cristianismo. La pregunta, ¿son compatibles? Es decir, ¿se puede ser yoga? Sí, no practicar yoga, sino un yogi, ¿verdad? Les llaman. O meterse, adentrarse en esta filosofía oriental, como ya vimos que es de origen hindú. Se puede uno eh, inmiscuir hasta cierto grado en el yoga y al mismo tiempo eh, ser cristiano en el cristianismo, es decir, tener ese contacto, esa relación con Dios como se pide de cada cristiano. El yoga y el cristianismo dice aquí, para empezar, vamos a ver, si vamos a ver unos 3, 4 aspectos, pero aquí vamos a ver qué dice el yoga y qué dice el cristianismo acerca de Dios. Atrás, vamos a ver atrás ahí. El yoga y el cristianismo tienen conceptos aquí para empezar que se nos quede bien claro eso para cuando si alguien nos pregunta, oye, ¿tú qué opinas del yoga? ¿No? Para empezar, como, como disciplina, como doctrina, tiene conceptos muy diferentes de Dios con el cristianismo. Miren, por ejemplo, la meta del yoga es experimentar la unión con Dios. Muy bien. Igual que el cristianismo.
experimentar la unión con Dios. Esa es una meta. Pero dice aquí los yogis, es decir, los maestros, los que ya conocen y están metidos mucho en esto, conciben a Dios como un qué, una sustancia, como impersonal. Es decir, Dios no es una persona. Dios es una qué, sustancia. Impersonal, pero sí espiritual. Dice que eh, lo consideran a Dios o esta sustancia como coextensiva con toda la realidad. Es decir, que Dios está en todo nuestro entorno, en toda la realidad. Se extiende a todos, a cada parte eh, o a cada elemento de nuestro planeta. O del universo. Esta doctrina se denomina como panteísmo. Es el punto de vista de que todo es Dios. El doctor Kellogg, uno de los pioneros adventistas, gran médico reconocido internacionalmente y que le dio auge al área de la salud dentro de la iglesia y que la hizo crecer la iglesia por el lado de la salud. Él, cuando acordamos, se metió en unas corrientes parecidas a esta, empezó a leer y a meterse de tal manera que él llegó a ser un panteísta y quiso meter, perdón, esta doctrina del panteísmo a la iglesia adventista. Y lógicamente, pues, Dios advirtió a la iglesia y pues salió de la iglesia, ¿no? Se perdió un gran personaje por andar ir a Dios como la gran fraternidad para que usted practique yoga, para que se le quiten aquellas molestias, malestares. Piénselo dos veces, ¿sí? Porque podemos llegar a hacernos panteístas, precisamente, creer que Dios no es un Dios personal, que sí hay que unirnos con Él, pero que Dios es cualquier cosa que está, la mesa que está ahí cerca de usted, es más, la silla en la que está sentado usted, ahorita es Dios. La planta de ahí de su maceta, de su patio, de su lechera, también es Dios. Eh, todo es Dios. Entonces, esto es la gran diferencia con el cristianismo. Nosotros los cristianos creemos en un Dios bíblico, en un Dios personal, donde Dios se revela como el creador personal de nosotros y de todo que el universo. Dios es un Dios creador. El universo es su creación. Entonces, si nosotros decimos que Dios está en todas partes, en el aire, en las plantas, en el oxígeno, en las sillas, en las plantas, entonces, pues eso, una silla no puede ser una creadora de un universo, ¿sí? O el aire no puede crear el universo. Tiene que ser un Dios creador como el que describe la Biblia. Esa es la primera gran diferencia. Vamos a ver otra diferencia ahora. ¿Qué en relación al hombre? ¿Qué dice los yogis o el yoga? En relación a Dios ya vimos, pero ¿qué opinan que es el hombre? ¿Y qué dice Dios, qué dice el cristianismo que es el hombre? Esta es una segunda diferencia entre el yoga y el cristianismo, como ven al hombre. La filosofía yoga enseña que todo es Dios, ya dijimos, todo es Dios. Entonces, si todo es Dios, ¿no? ¿Qué les parece esta conclusión? Entonces, usted y yo también somos Dios, porque nosotros somos algo, ¿sí? Somos parte del todo, del universo. Entonces, si todo es Dios, este libro que tengo aquí es Dios, ¿no? Este teléfono es Dios, entonces yo también formo parte del universo, del planeta, entonces yo también soy que Dios. Es decir, el yoga dice y asegura que el hombre es un Dios. Entonces ahorita, por ejemplo, somos eh, casi ya 800 millones de habitantes, 800.000 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, quiere decir que somos 800.000 millones de dioses. ¿Qué les parece? Unos chiquitos, unos viejillos, otros jóvenes, otros recién nacidos, pero todos somos Dios. ¿Eso dice quién? Yo.
Y también los animales son dioses. Acuérdense que, por ejemplo, para los hindúes, las vacas son dioses, y por eso ellos veneran a la vaca. Entonces, el cristianismo hace una clara distinción entre Dios y el hombre. Dios es el creador, nosotros somos ¿qué? Sus criaturas. El hombre es el único, es único, perdón, somos únicos usted y yo, porque a diferencia de los animales, nosotros, usted y yo, fuimos creados al imagen de Dios. El cristianismo, entonces, difiere claramente del yoga en esa insistencia absoluta de los yogis que dicen que Dios y el hombre es el mismo, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice, Dios dice que somos diferentes. Usted y yo no somos igual a Dios, somos semejantes porque así nos hizo en algunas cualidades, pero nosotros mucho menos usted y yo somos dioses. Y esa fue la grande mentira de Satanás en el huerto del Edén, ¿recuerdan? ¿A poco Dios te dijo, Eva, que no comieras de este árbol? Sí, dijo que el día que comiéramos íbamos a morir. No, 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 Dios es un mentiroso. Al revés, si tú comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces tú vas a ser que un Dios. ¿Y qué dijo Eva? Ah, chis, está bueno. Y el yoga dice lo mismo, tú eres un qué? Dios. Y ahí, del yoga se desprenden de esta doctrina muchas otras doctrinas que enseñan, por ejemplo, en los cursos de superación personal, te enseñan, algunos maestros enseñan que tú eres un Dios y que tú puedes con todo, ¿sí? Que todo depende de ti mismo. Vamos a ver la otra diapositiva. Entonces, ya vimos dos grandes diferencias. ¿Qué opina el yoga y el cristianismo que es Dios? ¿Y qué opina de lo que es el hombre? Aquí también vamos a encontrar una grande diferencia en relación a que al gran conflicto que tenemos los seres humanos, es decir, el pecado. El yoga y el cristianismo conciben de forma muy diferente el problema fundamental del hombre. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? El pecado. También la solución para ese grande problema, o es decir, para el pecado, los yogas dan una opción para remediar esto, una solución, y Dios da otra diferente, el cristianismo. Entonces el yoga dice que el problema del hombre es en términos de ignorancia. Lo que pasa es que el hombre entre más sabio sea, hace ese grande problema del pecado. Ahorita, como tenemos diferentes conocimientos, el hombre no sabe que él es Dios, dicen los yogis. Y como no saben los hombres que ellos son Dios, pues por eso no pueden, primero tienen que convencerse de que son Dios. En otras palabras, primero yo para solucionar el problema del pecado, dicen los yogis que yo necesito convencerme de que yo soy Dios. Y entonces, y cuando yo esté seguro que yo soy Dios, entonces con ese poder que me voy a dar cuenta que tengo, yo soluciono el problema. ¿Qué les parece? Entonces la solución es la iluminación, una experiencia de unión con ese Dios, pero no con el Dios creador, sino contigo mismo. ¿Sí? Dice, una iluminación, una experiencia contigo mismo. Esta solución, que es la meta del yoga, suele ser alcanzada a través de un gran propósito, un gran afán, un gran esfuerzo personal. ¿Cómo ven? ¿Será que, ¿Será que así podemos solucionar nosotros el grande problema del ser humano? Con proponérnoslo nomás. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Ahora, continuando con el mismo tema, dice, el cristianismo, al contrario del yoga, considera que el principal problema del hombre es el pecado, lo que hemos estado diciendo. De hecho, el yoga, los yogis no le llaman pecado, nomás dicen el grande problema.
por el que no salimos a la iluminación. Entonces, nosotros cristianos decimos que el grande problema es el pecado, lo que dice Dios. ¿Por qué tenemos ese problema? Porque no seguimos el carácter y las normas de un Dios moralmente perfecto. Sí, entonces no seguimos eso, pues estamos hundidos, estamos estancados en el pecado, ¿no? Entonces, el hombre, por lo tanto, está separado de Dios, ese dice el cristianismo. Y yo estoy de acuerdo, usted y yo estamos separados de Dios. Por eso es que necesitamos un reconciliador, una reconciliación con Dios. Y miren, vamos a ver el siguiente texto que tiene que ver con esto. Eh, entonces, el cristianismo, el yoga dice que nosotros podemos solos, el cristianismo, solucionar el problema. El cristianismo dice que, miren, déjenme nada más muevo esto, que me tapó aquí, ok. La solución para este grande problema, para el pecado, ¿quién es? Usted y yo lo sabemos, es Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado, del hombre. ¿Cómo? A través de la muerte de Jesús en la cruz. Dios ya reconcilió al mundo. Con liberarnos por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Quitar ese sacrificio que Dios hizo con nosotros. Para los yogas, para los yogis, para esta doctrina, pues no, Dios no está en ese plano, ¿no? Dice que nosotros mismos, como somos dioses, nosotros podemos solucionar todos nuestros errores, según Dios, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, todavía, si alguien nos invita, aunque sea el médico, y dice, oye, tienes que practicar yoga, mira, ahí está un centro de gran fraternidad en la calle tal, pensémoslo más de 2 veces, porque hagámosle, pongamos en oración cuando alguien nos recomiende. Ya vimos ahorita que las posiciones y los ejercicios son de grande beneficio, ¿sí? Pero a costa de qué. Ya cuando acuerdes, miren, yo conocí gente católica, pues los católicos creen en Dios, que después de un tiempo de estar metidos en esta gran fraternidad, en esas grandes salones de yoga donde me enseñaron a hacer todos esos ejercicios, a bañarse con agua fría, a comer sano, etcétera, y a estar saludables, ya cuando acordaron, ellos ya creían en la reencarnación. Así es que, cuidado, si usted cree en la reencarnación, entonces no cree en la resurrección. ¿Ya para qué resucitamos y ya reencarnamos? Entonces, es todo lo contrario de quién, de lo que es el cristianismo. Cuidado con el yoga. Dijo una vez una señora que era creyente, pero ya después empezó a dudar y ya cuando acordó, pues ya era yogi. Y entonces le dice al gurú, al maestro, dice, maestro, tengo una pregunta. Estoy muy preocupada, dice, porque bueno, ok, yo ya creo en la reencarnación, pero ¿qué pasa? Estoy muy preocupada porque si yo llego a reencarnar en un perrito callejero, esos que no le dan de comer y nadie, y que los agarran a patadas en todos lados y que los atropellan y andan choqueando. No, yo no quiero reencarnar en un perro. Pero, pues, espérese, hermana, porque se dicen hermanos, ¿eh? Así como en las iglesias protestantes. Entonces le dice, hermana, usted no se preocupe, no se adelante, pues a lo mejor no reencarna en un perro. Y pensé yo acá para mis adentros, dije, pero pues a lo mejor sale peor. ¿Qué tal si reencarna en un piojo? Y alguien llega por ahí y se lo pone en la uña y lo aplasta, pues una muerte de piojo está más fea, ¿no? Que la de un perro a lo mejor. Entonces, el meterse en esas doctrinas, lejos de ayudarnos, los angustias, ¿se fijan? ¿Esa señora? En cambio, si yo creo que Dios, en el cristianismo, yo no voy a creer en la doctrina yo. Y yo voy a creer que Dios me puede rescatar y que Él me perdona y que Él, inclusive si yo llego a morir, Él me puede resucitar simplemente con yo creer en ese sacrificio de la sangre de Cristo en la cruz. Vamos a ver la siguiente. Perdón, aquí nos falta aquí nada más esto.
que es gratuito, ¿no? Dice a mero abajo, dice, a diferencia del yoga, el cristianismo considera que la salvación como un regalo gratuito solo puede ser recibido, nunca ganarse, ¿sí? O sea, no tenemos que hacer cosas como los yogis dicen, no, es que tienes que hacer un esfuerzo y esto para poder mejorar tu vida y para, sí tenemos que hacer un esfuerzo, pero con un esfuerzo motivado por Cristo, ¿no? Pero no por nosotros mismos. Entonces, es gratuito, no puede ganarse este, este regalo de la salvación. Nada más hay que extender la mano, aceptarlo con fe, con obediencia. La siguiente, ahora sí. Miren, hay un investigador llamado John White, no Elena de White, es John White. Él lleva la importancia de esta experiencia del yoga, de meterse en la meditación, en las cuestiones del yin yang, en las energías y todo este asunto, aún más lejos. O sea, él dice que cuando tú te metes en estas experiencias que practican los yogis, primero no, es puras respiraciones profundas, diafragmáticas para relajarte, y hasta ahí está bien. Sí, una meditación dirigida, como la que se recomienda por algunos profesionales de la psicología o de la psiquiatría para poder relajar y poder se, controlar ciertas emociones negativas a través de la respiración, etcétera. Hasta ahí está bien, porque también ellos lo practican los yogas y ellos empiezan precisamente con eso. A medida que ya tú dominas esa cuestión de la respiración y todo eso, ya con las posiciones de ejercicios de yoga y todo, entonces te dicen, ahora sí vamos a empezar no a una meditación guiada, dirigida como esta, ¿no? Ahora vamos a meternos, van a conocer ustedes la meditación trascendental, es decir, vamos a trascender de este plano en el que estamos, ¿no? Y entonces ahí es donde dice este investigador John White que estamos metiéndonos ya, que ya estamos más bien en terreno peligroso. Aquí del lado derecho, tenemos una diapositiva que dice energía kundalini. Esta energía kundalini, miren, es algo que manejan mucho ellos y vamos a ver a qué se refiere, porque se oye bonito y se ve bonito aquí en la explicación, pero esta es una arma de dos filos en la que Satanás puede, o algún espíritu, un ángel maligno de Satanás puede inclusive posesionarse de un humano. Miren, si bien está entrecomillado porque así lo describe él, si bien la palabra kundalini dice que proviene de la tradición del yoga, sí, es una palabra que dice que el yoga se originó, pues ha tenido su estudio y su práctica, ¿verdad? Dice, casi todas las principales religiones, caminos espirituales o auténticas tradiciones ocultistas, fíjense bien, del mundo, consideran algo similar a este Kundalini, ¿sí? Llámense como yoga, llámense religiones, llámense, porque hay muchas religiones que tienen un montón de cosas de estas, místicas, orientales, caminos espirituales, canalizadores, auténticas tradiciones ocultistas, etcétera. Dice que consideran algo similar a este Kundalini y algo similar a la experiencia a la que conduce el Kundalini. Esto tiene importancia en la divinación de divino, que tiene que ver con Dios, pero en la divinación del hombre. Dice, la divinación de una persona, en este caso la que está practicando esta meditación, ¿sí? Dice, la palabra en sí, la de Kundalini, dice, tal vez no aparezca en esas otras corrientes que menciona aquí, esas religiones o algo, pero dice el concepto está allí. Es decir, el concepto es el mismo del Kundalini, como una clave para lograr la condición divina. Es decir, se practica y se
conlleva el Kundalini para lograr en esa experiencia de meditación una condición divina, es decir, hasta que yo creo o me estoy, según yo, personificando en un Dios, hablando de mi misma persona, ¿sí? Una condición divina. En otras palabras, miren lo que le dijo Satanás a Eva, tú puedes ser que Dios. ¿Y qué dice esta práctica del Kundalini? Vamos a ver en qué consiste. ¿Qué dice? Que tú te puedes sumergir en esta experiencia hasta lograr una condición divina. Así como Eva dijo, ah, chis, entonces yo puedo ser Dios, pues le voy a compartir a, a Adán también, ¿verdad? Y Adán, pues aunque no se lo haya creído, pero porque estaba tan enamorado de Eva, dijo, podemos a perdernos los dos, ¿verdad? Comer los dos del fruto. Vamos a ver un poquito nada más aquí de este mentado Kundalini. Por ahí vemos una imagen de una espalda con una víbora, la vemos acá también a la izquierda, una serpiente en la dirección de la columna vertebral, ¿verdad? Pues tiene que ver algo de esto, vamos a ver, la que sí. Dice aquí, Swami Vivekananda, dice, un personaje, dice, resume esta experiencia del Kundalini así, miren cómo la resume. Dice, cuando se le despierta al Kundalini, dice, a través de la práctica de disciplinas espirituales, sube, ¿sí? Sube ese Kundalini por la columna vertebral, como la imagen que tiene usted aquí a su derecha, esa persona que está de espaldas, ¿sí? Dice, sube a través de qué? De la columna vertebral, a partir desde las del coxis más bien, de ahí empieza la columna hacia arriba. Dice que por ahí sube ¿qué? Sube el Kundalini, dice, es de los centros de la columna vertebral. Recuerden que por la columna vertebral está todo el sistema nervioso, viene del cerebro y por ahí baja y se distribuye a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, dice que pasa por todos los distintos centros y llega finalmente a dónde? Esa experiencia, al cerebro, en cuyo momento, en ese momento, el yogi experimenta el samadhi, dice. Y es que ese cementado samadhi, dice, es la absorción total en la deidad. En ese momento tú te conviertes en un Dios. ¿Qué les parece? Y es que la palabra Kundalini, así literalmente, significa, es una palabra hindú que significa serpiente enroscada, ¿sí? Y eso, bueno, dice que cuando estás en el clímax esa meditación, llega a tu cerebro esa experiencia, entonces tú en ese momento, la- vamos a ver la que sigue, vamos a ver la que sigue. Muy bien, miren, bueno, aquí dice esta mero abajo, dice elevar el kundalini sin llevar otros ejercicios de purificación. Dice, o sea, dice que para que tú tengas esta experiencia tienes que tener una preparación espiritual, ¿eh? Una purificación, unos ejercicios de purificación. Y dice, si tú intentas llevar este kundalini, o sea, intentar llegar a sentirte dioso, dice, sin llevar otros ejercicios de purificación, te puede llevar al síndrome kundalini, así se llama. Estos son algunos de los síntomas de este síndrome. Dice, incluyen letargia, aletargado como drogados, ¿sí? O con hiperactividad, como esos niños que no paran para arriba y para abajo, no nomás hiperactividad física, sino también mental, con esa
revolución y prisa y velocidad de ideas, ¿sí? De confusión, de alucinaciones, puedes alucinar, fíjense, y puedes entrar hasta un estado catatónico, es decir, quedarte como una estatua, ¿sí? Sin poder hablar e inclusive hasta pausar la respiración. Esto puede pasarte si no te preparas para esta experiencia, en la cual los yogas que ya están bien metidos en esto, entran ellos. Dice, todos estos síntomas son generados por el poder abrumador de que de ese mentado Kundalini, de esta experiencia, de esta meditación. Cuando el Kundalini llega a la coronilla, es decir, a la cabeza, al cerebro, la coronilla es acá la azotea, arriba, ¿sí? Dice, se produce una experiencia mística como única, como un estado de trance profundo en el cual la conexión con el mundo espiritual se vuelve como evidente. Y es precisamente en este momento que tú estás desconectado de toda la realidad, y que tienes la mente en tu cerebro en ese estado, es precisamente ahí donde Satanás se puede apoderar de un ser humano, ¿sí? Al igual que lo que pasa, jamás te dejes hipnotizar por ningún médico, ya sea charlatán o sea médico, según el profesional en el hipnotismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente. ¿Qué les parece? Hasta aquí es peligrosísimo, pues, el yoga. Y todo lo que platicamos al principio del yoga, pues, se ve muy bonito. Y decimos, pues, está bien. Me dijeron que para mejorar de mis problemas de la columna, para mejorar mi carácter, me dijeron que para mis riñones, que para relajarme, que para la diabetes. Es cierto, los ejercicios como tales ayudan. El asunto está en que no te vas a dar cuenta cuando ya vas a estar en, en estas experiencias, ¿sí? Porque Satanás, acuérdense, Satanás está allí con estos maestros. Él trabaja ahí en estos centros de la gran fraternidad. Y entonces tú no puedes, eh, tú no puedes estar sobre ti, sobre el de Satanás. Si tú ya te metiste ahí, estamos en el de Satanás. Y aunque te metas y digas, voy a hacer esos ejercicios ahí dentro de la gran fraternidad y me voy a poner a orar para no contaminarme con esas filosofías, no, simplemente no entres, ¿ya? O sea, no hay que ponerse, es como decir, voy a entrar a una cantina, al cabo no voy a tomar, nomás quiero a ver cómo se comportan los borrachitos, ¿no? Porque ya cuando acuerdas vas a estar igual que ellos, ¿no? Entonces, miren, el yoga en sí, resumiendo, es una filosofía espiritista, así, es espiritismo. Entonces, no, nada, ni de lejos, ¿sí? Es que este, eh, la yoga dice que la salvación es por el mismo hombre. Tú te puedes salvar a ti mismo. Esa filosofía espiritista. El yoga dice que tú eres que un dios, la adivinación humana. Todos los humanos somos dioses. Sí, ahorita somos 800 mil millones de dioses, porque ese es el número de habitantes. ¿Qué les parece? El yoga, su doctrina dice que podemos nosotros llegar a alterar la conciencia por medio de estas experiencias que acabamos de platicar, como el Kundalini y otras, ¿sí? Tienen otras más, ¿sí? Podemos, dice, vaciar la conciencia y dejarla y dejar no puede leer tus pensamientos, pero sí, ni siquiera puede hacer eso, pero tú le puedes dar entrada con algunas experiencias en las que practiques, que Dios nos ha advertido y que nos está advirtiendo a través de esta plática también. ¿Sí? Entonces, es espiritismo. ¿Sí? La que sigue, vamos a ir terminando. En relación, el cristianismo, por lo tanto, con el yoga, ¿qué pasa? Es diferente, sí, muy diferente. Resumiendo, yoga y cristianismo, miren, vamos a leer aquí 4 textos nada más para reafirmar bien los conceptos del cristianismo.
Éxodo 23 dice, no tendrás que dioses ajenos delante de mí. Dios es celoso y dice, no quiero que tengan ningún dios delante de mí. ¿Y qué dice el yoga? Tú eres un dios. Entonces yo mismo me estoy idolatrando porque yo soy Dios y yo mismo me presento como un Dios delante del Dios verdadero. ¿Qué les parece? Aparte de que tengo otros dioses como el dinero, la moda, la tecnología, las relaciones tóxicas, etcétera, ¿sí? El trabajo. Tenemos muchos dioses, pero por si fuera poco, el yoga nos enseña que tú y yo somos Dios también. Cuando el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de. Eso dice el cristianismo. El yoga dice, tú eres un Dios. Diferencias. Juan 14:6 dice Jesús, ¿qué dijo? Cierta ocasión, y lo repitió varias veces en la palabra de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy qué? La vida. Y nadie que viene al Padre si no es por medio de quién? De Jesucristo. Sin embargo, Dios, el yoga dice que tú puedes ir solo ante la presencia de cualquier divinidad. ¿Qué les parece? De hecho, no hay ninguna divinidad más que Dios, el creador, pero el paganismo enseña que hay muchos dioses. Y entonces dice que tú puedes llegarte a cualquier dios, pero el único Dios verdadero al que debemos de llegarnos es el Dios creador, el Dios Padre, y no podemos llegarnos a él si no es por la intervención y el favor de quién, de Jesucristo, por la sangre de Cristo. Entonces aquí dos grandes diferencias y aquí las sustentamos con dos textos del cristianismo, ¿sí? Y vamos a ver otros dos textos, vamos a ver la siguiente, otros dos textos antes de terminar. Dice, Primera Tesalonicenses 5:29. ¿Cuál es la invitación de nuestro Dios? A través de San Pablo, dice, examínalo todo, pero ¿qué? Retén lo bueno. Apártate de toda especie de mal. A ver, aquí vamos a analizar un poquito este texto. Algunos decimos, pues yo voy a ir a practicar yoga porque aquí dice, examínalo todo. Y ya estando allí, pues entonces, si me doy cuenta que tiene algo malo, pues eso no lo voy a retener. Voy a retener nomás lo bueno, los malos ejercicios, nomás las respiraciones profundas, etc. Pero ¿qué dice el verso 22? Dice, apártate de toda especie de mal. O sea, no tenemos, si no hubiéramos escuchado esta plática, esta que estamos ahorita escuchando, entonces a lo mejor sí podíamos ir como curiosos a meternos a una gran fraternidad y empezar a examinar el yoga y tomar nada más lo bueno y lo malo. Pero no, porque ya Dios ahorita en este momento nos está diciendo, apártate de toda especie de mal. Y ahorita la conclusión de este tema es que el yoga que es espiritismo, es mal, está dirigido por Satanás. Entonces, ¿qué tengo que meterle a examinarle? ¿Sí? Lo que por inspiración de Dios o por, ¿cómo diríamos? Por lógica o por experiencia, estamos detectando que es malo, pues no tengo para qué meterme a examinar y nomás tomar lo bueno, ¿no? Entonces, dice que es malo. Entonces, apártate de toda especie de mal, ¿sí? Espero que haya quedado claro, porque muchos nos asomamos en todos lados porque dice, es que la Biblia dice que por la marihuana pruébala, el alcohol pruébalo, y a ver, si te parece malo, pues entonces ya no le entres, nomás retén lo bueno. No, si Dios no está diciendo que una cosa es mala, esa no necesitamos por qué examinar. Filipenses 4:8, miren, por lo demás, dice, sigue el apóstol diciéndonos de parte de nuestro Dios. Dice, hermanos, todo lo que es verdadero, el yoga es verdadero, no. Dice, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, a lo mejor el yoga sí es amable, ¿verdad? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, a lo mejor también es de buen hombre, pero no es verdadero, ¿sí? No es honesto porque pues no está Satanás metiendo ahí la mentira, ¿sí? No es justo tampoco, ni es puro porque está contaminado por la mano de Satanás. Entonces,
todo lo que es de buen hombre y todo lo que tiene estas características, dice, y si hay además virtud alguna en ello, dice, si tú puedes alabar a Dios por medio del yoga, entonces dice, pues piensa en el yoga. Pero si yo no puedo con una actividad, con algo que yo estoy practicando, una práctica, está en contra de Dios, pues yo no puedo porque hay una barrera que me impide alabar a Dios en ese lugar o en esa condición. Entonces en eso no voy a pensar. Si esto es digno de alabanza para Dios y Dios lo acepta y nos dice adelante, entonces pues vamos a expaciar nuestros pensamientos en él. Si no, no. En este caso, el yoga, no. Siguientes. Finalmente, decimos el último texto y no se debe llevar de aquí para allá, por la influencia, por las personas, por las doctrinas, por la tecnología, por las personas, por las parejas, por sí, sentimentales, etcétera. Dice, no se dejen llevar, ya estuvo bueno que te traigan de aquí para allá. Dice, por doctrinas diversas. Y bueno, dijimos que el yoga es una doctrina que forma parte de esa diversidad. No te dejes llevar por esas doctrinas diversas y extrañas. El yoga no solamente es extraño, tiene hasta mucho de espiritismo y de diabólico. Entonces, no solamente está raro el yoga, es completamente extraño. Entonces, tengamos cuidado y concluimos con la pregunta. ¿Verdad? La pregunta decía, este, ¿hay alguna compatibilidad entre el yoga y el cristianismo? Concluimos que Dios dice que no. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz mitad de semana y que Dios esté con cada una de sus actividades en esta segunda parte de la semana. Bendiciones.